Bueno, buenos días a todos. Soy Roberto López, preventa y formador de Exclusive Networks para Fortinet. Y hoy vamos a ver Fortinet Security Fabric. Bueno, todos sabemos que hoy en día el tema de la seguridad en las comunicaciones pues está creciendo muy rápidamente. Los sistemas son cada vez más complicados, los entornos cada vez más grandes. No sabemos muy bien hasta dónde llega nuestro perímetro. Cuando crecen las redes de forma tan rápida, muchas veces crecen de forma desordenada y aplicar seguridad a ese tipo de entornos es cada vez más complicado. Entonces, para responder a esas necesidades de seguridad hoy en día, Fortinet ha respondido con un concepto de seguridad integrada que ha llamado Security Fabric. Como vemos aquí, la inversión en temas de seguridad está creciendo constantemente todos los años en torno a un 10-11%, en concreto en el área que a nosotros nos interesa, que es el área de Europa. Pues este último año ha crecido más o menos un 10% y se prevé que para 2017 pues crezca otro 10%. Por lo tanto, las empresas se están concienciando de que efectivamente hay que potenciar el tema de la seguridad y no solo por un tema de seguridad en sí mismo, sino porque cuando alguien consigue atravesar nuestros sistemas de seguridad, lo que realmente hay que evaluar no es el coste de nuestra seguridad, sino el coste del ataque en sí mismo. Es decir, cuánto le cuesta a una compañía sufrir un ataque. Sufrir un ataque, dependiendo a dónde vaya dirigido ese ataque, pues puede ser bastante más costoso que lo que se hubiese invertido en seguridad en su momento. Entonces, por dar algunas cifras, el coste medio de un ataque exitoso se prevé que va a estar en torno a los 2 trillones americanos, 2.000 millones de euros en 2019. Eso comparado con la inversión que sería necesaria para cubrir ese tipo de ataques, pues es bastante inferior. ¿Por qué hay que concienciarse en el tema de los ataques? Nosotros normalmente vemos este tema desde el punto de vista de nuestros clientes, que suelen ser las víctimas de estos ataques. Cuando uno de nuestros clientes recibe un ataque, realmente no hay una persona detrás de ese ataque, sino que hay una infraestructura completa que tiene muchos niveles, que tiene muchos entornos y que está muy bien entrelazada, muy bien formada. Desde las personas que desarrollan el software para poder llevar a cabo ese ataque, hasta las organizaciones que están detrás de ese software, que ese software muchas veces es incluso de pago, es un software que se licencia igual que se licencia un antivirus. Por otro lado, los atacantes primero se tienen que informar de a dónde quieren atacar, o sea, recogen una serie de información para saber qué tipo de ataque tienen que lanzar, con qué tipo de software, a qué destinatarios, con qué forma tiene que ser ese tipo de ataques, si necesitan infraestructura extra, como por ejemplo un entorno en el que tienen que hospedar su malware, por ejemplo, o si tienen que montar servidores de control, servidores de, como digo, servidores web para mantener sus ataques. Todo eso es infraestructura que tiene en cuenta la organización, digamos, criminal, los cibercriminales, para poder llevar un ataque de forma, para poder llevar a cabo un ataque de forma exitosa. Nosotros lo que vemos es solo digamos, el ataque en sí mismo, el intento de intrusión. Pero lo que hay por detrás es una infraestructura que muchas veces está mejor organizada que la infraestructura de seguridad de nuestros clientes. Por eso es importante que nuestros clientes tengan también la mejor infraestructura posible desde el punto de vista de la seguridad y poder cubrir toda la superficie de ataque posible para evitar dejar ningún resquicio por donde se pueda colar cualquier tipo de ataque. Como decíamos, los ataques cada vez son más sofisticados, ya no es simplemente una campaña de mailing o un archivo malicioso que me descargo de una página web, sino que la cadena del ataque se está militarizando, se está
incluso industrializando, y tienen incluso unas pautas. Lo primero que se suele hacer es recabar información sobre a quién quiero atacar, qué tipo de empresa es, qué tipo de direcciones de correo tienen, nombre de los usuarios. Empiezo a lanzar primero una campaña de mailing para descubrir qué cuentas de correo son correctas y qué cuentas no. Hago una base de datos de a quién realmente voy a lanzar ese ataque dirigido y después empiezo a desarrollar el ataque en sí mismo. Es decir, empiezo a desarrollar el software necesario para poder penetrar en los sistemas que está manteniendo, digamos, la víctima. Y es un ataque solo que va a funcionar contra esos sistemas, contra esa víctima, un ataque totalmente dirigido. Cuando ya tengo preparado, digamos, el software, tengo que ser capaz de entregar ese software a la víctima. Pues otra vez con una campaña de mailing, por una página web que tiene alguna parte comprometida, utilizando algún exploit, metiendo el software malicioso incluso en un USB y repartiendo ese USB, dejándolo olvidado en la puerta de la empresa a la que quiero atacar, etcétera, etcétera. Hay un montón de vectores de ataque que se pueden explotar en este punto, el punto de entrega del software malicioso. Digamos que este punto es, digamos, el más importante desde el punto de vista de la seguridad. Esto es donde nosotros nos tenemos que proteger y donde tenemos que hacernos invulnerables a esas puntas de lanza que van contra nuestra organización. Si el ataque consigue pasar de este punto, lo único que tiene que hacer es conseguir infectar alguno de los sistemas de la organización. Es decir, aprovechar algún exploit que le permita entrar en algún sistema de la organización, ya sea en un portátil de un empleado, en una estación de trabajo, en un servidor o en cualquier tipo de máquina que sea vulnerable al ataque que han creado. Una vez entrado en el sistema, se tiene que instalar. Se instala, se queda residente y ya ese sistema desde ese momento está a merced de los servidores de Command and Control que estén desperdigados por Internet. Estos servidores son los que comentábamos antes, que tienen que estar hospedados y mantenidos en alguna infraestructura que tiene que mantener también el atacante. Es decir, se apoya en una infraestructura ya existente, seguramente en algún servidor que haya sido comprometido para este fin, y gracias a esa infraestructura puede mantener una comunicación constante con los equipos que ha conseguido infectar. De esa forma pues se forman las botnets, se roba información, se accede a información, digamos, privada, restringida o crítica de la organización, y todo eso sin que ningún sistema de seguridad ya sea consciente de que eso está sucediendo. Pues ya ha conseguido traspasar todas las barreras de seguridad que tenemos puestas previamente. Cuando ya los sistemas son vulnerables, lo único que le queda al atacante es ejecutar su ataque. Depende del tipo de ataque que quiera ejecutar, pues va a poder ser, como decíamos, un ataque distribuido de denegación de servicio, utilizando todos los equipos que están infectados de esta forma para lanzar el ataque, o simplemente robar información de ese PC, de ese equipo, de ese sistema, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es evitar que este ataque, esta cadena, llegue hasta ese punto. Tenemos que cortarla lo antes posible para que no siga avanzando. Como decíamos antes, nosotros solo vemos el ataque en sí mismo. Solo vemos que nos ha llegado un CryptoLocker o solo vemos que a través de un USB se ha ejecutado un archivo malicioso y ha infectado un equipo. Pero detrás de ese ataque hay una infraestructura completa que también, obviamente, tiene un coste para los atacantes y que al final también es un negocio desde el punto de vista de la seguridad, pero un negocio desde el otro lado, desde el lado de los cibercriminales. Hay una red extensa de servicios preparados para que lo utilicen los cibercriminales y llevar a cabo sus ataques, sobre todo dirigidos, ataques complejos, ataques avanzados para intentar infectar los sistemas de las organizaciones, pues normalmente digamos más jugosas de atacar, pues tipo Sony, tipo un banco, una entidad financiera, una entidad de seguros, etcétera, etcétera. Cuanto más complicado sea el sistema que quieren atacar, más complicado también tiene que ser el ataque, más complejo, más avanzado,
y obviamente más costes de desarrollo tiene ese tipo de ataque. Pues desde el software que tienen que desarrollar, los exploits, la campaña de correo electrónico, la campaña de mailing, los spammers. Este tipo de campaña suele ser bastante barata, como pone ahí, $1 por cada 500 correos electrónicos. Imagina lo que pueden hacer con $100, o sea, es algo bestial. Mantener una infraestructura de red también es bastante barato, o sea, mantener un servidor, un hosting, ahora mismo hoy en día con la virtualización, clouds, etcétera, etcétera, es bastante barato de mantener, y en ese hosting pueden hospedar cualquier tipo de servidor de command and control, o incluso contratar algún experto desarrollador de este tipo de ataques, para hacer un ataque lo más sofisticado posible y que tenga las mayores garantías de éxito. Sin embargo, aunque las empresas están expuestas a este tipo de ataques, no pueden parar su producción, no pueden parar su negocio. Todo sigue avanzando, toda la tecnología sigue avanzando. Por ejemplo, desde el punto de vista de las máquinas, tema de virtualización, cada vez se avanza más hacia CPDs virtuales, redes definidas por software. Esto hace que el perímetro esté cada vez más diluido, cada vez es menos claro hasta dónde llega el perímetro de nuestra organización o de nuestras redes. Incluso un paso más allá, nuestra red puede estar fuera de nuestro CPD, puede estar en una cloud pública y nosotros solo tengamos un servicio. No sabemos hasta dónde llega esa cloud, no sabemos dónde están las máquinas, no sabemos exactamente en qué punto colocar nuestra seguridad para defender ese entorno. Por lo tanto, esto sigue avanzando, sigue creciendo desde el punto de vista de la infraestructura. La infraestructura cada vez es más compleja. Hay más comunicaciones entre una parte de la infraestructura y otra. Por ejemplo, entre nuestro CPD y nuestras aplicaciones que están en la cloud. Esa comunicación es cada vez más importante y tenemos que ser capaces de proteger todos los puntos de nuestra infraestructura. Desde las redes de forma tradicional, hasta las aplicaciones, tenemos que ser capaces de entender qué aplicaciones tenemos, cómo funcionan esas aplicaciones y cómo defenderlas. Los datos que están en nuestra organización, muchas organizaciones, muchas empresas basan todo su potencial en su conocimiento, en sus datos. Si pierden esos datos, pierden su valor. Por lo tanto, es muy importante que esos datos estén perfectamente protegidos y localizables. Y sobre todo, proteger o defender a las personas. La persona, el usuario, es uno de los vectores de ataque más fácilmente explotables y más explotados desde el punto de vista de la seguridad. Muchas veces simplemente con dejar un USB olvidado en la puerta de nuestra organización es suficiente para ser capaz de explotar de forma exitosa el vector de ataque usuario. Es el propio usuario el que va a coger ese USB, ese software malicioso, y lo va a enchufar en su portátil, en su equipo, en su estación de trabajo, que ya está dentro del perímetro. Entonces, de esa forma, ha sido el propio usuario el que ha conseguido introducir dentro del perímetro, dentro de la zona de seguridad, ese software malicioso que ya puede campar a sus anchas por toda la infraestructura de red que tenga montada el cliente. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de defender cualquier punto de la red, desde una estación de trabajo hasta un dispositivo móvil o hasta el Internet de las cosas, y llegar lo más lejos posible. Llegar a la infraestructura cloud, a aplicaciones que están en la nube, a nuestros servidores, obviamente, etcétera, etcétera. Como decíamos, el perímetro cada vez es más complicado de definir. Antes el perímetro era nuestro centro de datos, nuestro data center. Ahora mismo el perímetro pues, se extiende a las oficinas remotas, a los dispositivos móviles, infraestructura que tengamos en la cloud, infraestructura como servicio, o simplemente podemos implantar seguridad como servicio, un servicio de seguridad para nuestra cloud. Nuestro centro de datos o nuestro centro de proceso de datos puede ser híbrido, puede estar distribuido, puede haber una parte en la cloud, otra parte
en nuestro propio CPD, otra parte en un CPD redundante, y el perímetro de esta infraestructura cada vez está, digamos, más difícil de definir. Cuando las infraestructuras crecen de forma tan rápida, puede ser que crezcan de forma desordenada y vamos aplicando la seguridad de forma también desordenada. Cuando surge una necesidad de seguridad, aplicamos una solución de seguridad que puede ser totalmente diferente en nuestro data center, que en nuestra cloud, que en las oficinas remotas, que en el core, etcétera, etcétera. Y podemos empezar a montar islas de seguridad con, por ejemplo, vendedores diferentes o soluciones de seguridad diferentes en los diferentes entornos. De tal forma que al final tenemos un montón de islas de seguridad distribuidas por la geografía, que funcionan de forma totalmente diferente, que son muy difícilmente integrables entre sí, que entre ellas no se entienden correctamente, no se ven, se multiplica la complejidad a la hora de establecer seguridad extremo a extremo, porque hay que modificar un montón de puntos que son totalmente diferentes, con conceptos de seguridad totalmente diferentes, y esto aumenta la complejidad, por supuesto, el tiempo que tenemos que emplear en implantar la seguridad y también los posibles puntos de fallo de nuestro entorno de seguridad. Por lo tanto, los vectores de ataque pueden ser o pueden crecer de forma exponencial en este tipo de entornos. Y no solo podemos crear islas de seguridad, sino que dentro de una misma isla también podemos crear entornos de seguridad diferentes dependiendo de la tecnología de seguridad que queramos implantar. Por ejemplo, dentro de nuestro core podemos tener un fabricante que nos proteja de amenazas avanzadas, de ATPs, otro diferente que implante los procesos de cloud, un fabricante diferente para IDS, IPS, antivirus, proxy de navegación, incluso infraestructuras como el acceso a las redes, los switches, los puntos de acceso, etcétera, etcétera, incluso la seguridad que va directamente en el equipo final del usuario, en la estación de trabajo, en su portátil, en su dispositivo móvil. Cuando tenemos tantos fabricantes intentando trabajar conjuntamente entre sí y tenemos tantos puntos de gestión de nuestra infraestructura y tanta gente digamos, de áreas diferentes, modificando al mismo tiempo el mismo entorno de seguridad, conlleva un aumento exponencial en la complejidad y cuando se aumenta la complejidad se suele aumentar también la posibilidad de cometer algún error en la configuración. Cuando cometemos errores en la configuración estamos abriendo las puertas a estos ciberatacantes, estos cibercriminales, para que consigan penetrar dentro de nuestro sistema de seguridad. Como decíamos, aumenta la complejidad, se diluyen los límites de nuestro perímetro y todo esto hace que tanto la implantación de la seguridad como los propios elementos de seguridad pues se vuelvan muy lentos. Los procesos son muy lentos, tardamos mucho en implantar cualquier método nuevo de seguridad para un entorno nuevo. Las máquinas, al estar tan distribuidas, también se vuelven lentas, son ineficaces. Necesitamos un montón de máquinas en nuestro CPD para conseguir un mismo objetivo, que es al final proteger nuestras infraestructuras, y todo esto se vuelve muy ineficaz tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista económico. ¿A dónde tenemos que tender? Disminuir la complejidad, lo primero, hacer la seguridad lo más sencilla posible, pero todo ello sin perder en seguridad y sin perder en la potencia que nos dé esa seguridad. Es decir, tienen que ser máquinas lo suficientemente potentes como para que, reduciendo el número de máquinas, no reduzcamos también la seguridad de nuestro entorno. Y, por supuesto, que esa infraestructura aporte la inteligencia suficiente como para poder reaccionar de forma automática a cualquier ataque nuevo o conocido que intente penetrar dentro de nuestro perímetro. Lo que necesitamos conseguir es el mayor nivel de seguridad sin comprometer realmente
todos estos puntos que acabamos de ver. ¿Cuál suele ser el proceso de implantación de seguridad? Pues lo primero que hay es una estrategia de negocio. Tenemos que saber qué tipo de seguridad necesitamos, qué puntos de nuestra infraestructura necesitamos securizar, cómo se securizan esos puntos de nuestra infraestructura y saber qué tipo de tecnología, fabricante, etcétera, etcétera, tenemos que implantar para cada uno de esos puntos. Entonces, a lo que nos lleva esto es definir qué tipo de seguridad queremos. Pues vamos a necesitar seguridad dentro de nuestro data center. Y dentro del data center vamos a necesitar antivirus, IPS y control de aplicaciones, por ejemplo. Ya sabemos exactamente qué módulos vamos a necesitar. Vamos a necesitar también seguridad en nuestra cloud, que ya puede ser pública, privada, un entorno híbrido, cualquier tipo de entorno. Tenemos que saber cómo securizar ese entorno dentro de la cloud. Tenemos que también que tener claro que tenemos que securizarnos también o tenemos que protegernos contra ataques que todavía no se conocen, ataques nuevos. Todos los días surgen ataques nuevos y tenemos que estar preparados para protegernos contra ese tipo de ataques nuevos. Es decir, instalar sistemas ATP o de protección contra amenazas avanzadas. Cuando sepamos ya exactamente qué nivel de seguridad necesitamos, tenemos que implantar ese sistema de seguridad. Y en este punto surge Fortinet Security Fabric. Nos va a ayudar a implantar todos estos sistemas de seguridad de la forma más eficiente, más eficaz y más segura que sea posible hoy en día. ¿Cuál es el concepto de Security Fabric? ¿Qué es lo que nos propone Fortinet? Nos propone securizar nuestra infraestructura a todos los niveles, desde el usuario o desde el Internet de las cosas hasta nuestras aplicaciones, nuestros servidores, que pueden estar en local, en la cloud, etcétera, etcétera, pasando por todos los niveles. Los usuarios tienen una infraestructura suya también, que puede ser un PC, un dispositivo móvil, cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a la red. También tenemos que securizar la propia conexión a la red, el propio acceso, tanto cableado como inalámbrico. Y una vez que el dispositivo ha accedido a la red, tenemos que ser capaces de securizar la red en sí misma. Microsegmentación, sistemas de seguridad en todas las redes, no dejar ninguna red comunicada con otra de forma libre, digamos, ahí poniendo ENIS por todas partes. Necesitamos hacer la microsegmentación y aplicar seguridad a todos los puntos dentro de nuestra red. Y si llevamos eso a cabo de forma satisfactoria, tenemos ya securizada también la parte de aplicación. La aplicación también está conectada a la red, hemos hecho microsegmentación, por lo tanto, también tenemos securizada la parte de aplicación. Y además, todos estos sistemas tienen que ser, lo primero, escalables, tenemos que ser flexibles desde el punto de vista de la implantación, tienen que aportar una parte de inteligencia a la red, tienen que ser capaces de reaccionar de forma automática a los ataques o a los intentos de intrusión y, por supuesto, sin renunciar a la seguridad a la que estamos acostumbrados hasta este momento. De esta forma surge Fortinet Security Fabric. Intentar integrar en un único concepto de seguridad todos los entornos, todos los puntos, todos los aspectos de nuestra infraestructura, tanto de los usuarios, corporativa, centro de datos, cloud, aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo ello interconectado, relacionado y securizado con la base de datos de conocimientos de FortiGuard. Por lo tanto, este sistema de seguridad tiene que ser, como decíamos, escalable, tiene que ser consciente, tiene que ser capaz de reaccionar de forma automática, tiene que ser seguro, tiene que ser procesable y tiene que ser abierto. Vamos a verlo ahora, vamos a ver todos estos aspectos uno por uno. Lo primero, tiene que ser escalable. ¿Qué significa que sea escalable? Tenemos que ser capaces de implantar el sistema de seguridad adecuado de acuerdo al tamaño de nuestra infraestructura. No es lo mismo un sistema de seguridad para un data center que para el core, que para una oficina remota. Para cada uno de esos puntos vamos a necesitar un equipamiento diferente.
Tampoco es lo mismo un sistema de seguridad en la cloud que un sistema de seguridad por ejemplo, en un smartphone o en un dispositivo de un usuario. Y también tenemos que ser capaces de implantar estos sistemas en estos dispositivos. Por lo tanto, este entorno nos tiene que ser capaces de proporcionar seguridad a dispositivos, métodos de acceso, switches, puntos de acceso, router, etcétera, etcétera, y a nuestra propia red. Para todos los tamaños de la red tenemos un firewall dimensionado o tenemos una gama de productos tan extensa que podemos instalar el firewall más adecuado para cualquier entorno de red. Desde entornos pequeños de oficinas remotas de 5 usuarios hasta entornos de redes corporativas de 5.000 usuarios o entornos de data center o incluso entornos virtuales. También existe la posibilidad de implantar firewalls en modo software, tanto para máquina virtual como para redes definidas por software. Todos estos puntos de nuestra infraestructura pueden estar securizados con un producto diseñado específicamente para ese entorno. Además, gracias a los ASICs, FortiASICs, que seguro que todo el mundo ya ha oído hablar de ellos, conseguimos optimizar los recursos de nuestro data center. Desde el punto de vista del espacio, necesitamos menos máquinas para conseguir el mismo nivel de seguridad. Desde el punto de vista de la alimentación, del consumo eléctrico, optimizamos el uso de hardware para que cada hardware haga su parte y no estemos malgastando recursos de hardware en tareas que no son relevantes. Y todo ello sin renunciar a la seguridad y, por supuesto, con la máxima velocidad que nos proporcionan los ASICs. ¿Qué es lo que nos tiene que proporcionar un firewall de estas características? Pues lo primero, tenemos que ser capaces de gestionarlo de forma eficaz. Para gestionar, obviamente vamos a tener un entorno de gestión, vamos a tener APIs o entornos de programación para comunicar la gestión de estos dispositivos con el exterior. Tenemos que ser capaces de implantar esa gestión en entornos automatizados o entornos como redes definidas por software, es decir, la gestión del equipo no la va a hacer un administrador, sino que la va a hacer un producto automático, un software que va a implantar esas políticas de seguridad de forma automática. Tenemos que ser capaces de implantar sistemas de login y de reporting. Por supuesto, que los equipos se puedan comunicar entre sí de forma eficaz, interfaces de red. Y ser capaces de segmentar la red en entornos totalmente aislados, que pueden ser físicos o virtuales. Todo ello con la capa de seguridad que nos proporciona Fortinet desde su comienzo. Pues módulo de IPS, módulo de control de aplicaciones, identificación de usuarios, microsegmentación, Internal Segmentation Firewall, contenido web, etcétera, etcétera. Y todos estos niveles de seguridad, ser capaces de implantarlos en un único entorno de seguridad. Que todo esto sea coherente, que todas las máquinas se puedan comunicar entre sí, que no tenga muchos puntos de gestión diferentes, que sea lo más sencillo posible a la hora de implantar los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, desde otro punto de vista, ¿cuáles son las capacidades que necesitamos en un firewall de calidad empresarial? Obviamente lo primero, que sea un firewall, que no sea un router, que entienda de sesiones, que entienda de que sepa controlar qué sesión se establece y qué sesión no, cuándo una sesión existe y cuándo no. Que vaya un paso más allá desde del nivel IP, que pase al nivel TCP, que entienda esas sesiones. Lo segundo, Next Generation Firewall. ¿Qué significa un Next Generation Firewall? Un firewall que entiende no solo de sesiones, no solo desde el punto de vista de la red, no solo capa 4, sino que entiende aplicaciones. Aplicaciones que pueden funcionar todas en la misma, en el mismo nivel, digamos, de red,
en el mismo puerto. Tenemos que ser capaces de identificar sobre un mismo puerto qué aplicaciones están fluyendo por ahí. Además, ser capaz de securizar desde el punto de vista de la aplicación, añadiendo sistemas de detección de intrusión, incluso de protección contra esas intrusiones, el sistema IPS. Muchas veces dentro del concepto de Next Generation Firewall también se introduce la identificación de usuarios. En esta presentación nos la han movido a la parte de UTM, pero muchas veces está incluida en la parte de Next Generation Firewall. Tenemos que ser capaces de identificar qué usuario es el que ha hecho qué acción. No solo qué IP ha hecho la acción, sino qué usuario. Un usuario que se va moviendo por diferentes oficinas va a tener diferente IP de un día a otro. Entonces no podemos solo quedarnos en el nivel IP, no podemos simplemente analizar qué hacen las IPs, sino que tenemos que ser capaces de analizar y de ser capaces de ver qué es lo que hace cada uno de los usuarios desde su punto de vista, teniendo en cuenta nombre de usuario y contraseña. Además necesitamos otros sistemas de seguridad, obviamente antivirus y otros sistemas como reputación para evitar que IPs con mala reputación accedan a nuestros sistemas, como por ejemplo servidores de command and control. Sabemos que son servidores maliciosos y sabemos que tenemos que bloquearlos sí o sí, no tenemos opción de dejarlos pasar. Y además otro tipo de filtros, sobre todo filtros a la navegación. Cuando los usuarios navegan a Internet, obviamente se están exponiendo a un montón de riesgos y tenemos que ser capaces de proteger también esa navegación. No solo ataques que nos vengan desde fuera, sino posibles sitios maliciosos a los que los usuarios pueden acceder desde nuestra infraestructura. Para eso aplicamos pues, filtros web o también en este punto control de las aplicaciones, pero sobre todo filtros web filters. Si nuestro firewall cumple todas estas características, es un firewall que es capaz de hacer full state inspection. Además es un firewall que entiende de aplicaciones y de control de intrusión y además aporta otros sistemas de seguridad en capa 7, como por ejemplo antivirus, filtrado web, reputación e identificación de usuarios. Entonces, en ese caso, tenemos un UTM, un equipo que es capaz de gestionar en el propio equipo todos los niveles de seguridad que sean necesarios. Un Unified Threat Management, que son las siglas UTM. Muchas veces pensamos en un equipo UTM como un equipo pequeño que se despliega en una oficina pequeña, o en un entorno pequeño, aislado, o con unos niveles o unos requisitos de seguridad bajos, pero un UTM realmente no es este dispositivo. Un UTM es cualquier dispositivo de cualquier tamaño que sea capaz de englobar en él mismo todos los niveles de seguridad de red, desde nivel 3 o 4 hasta la capa 7, y que todos esos niveles estén dentro de un mismo dispositivo. Que no necesitemos varios dispositivos de varios fabricantes distribuidos dentro de nuestra infraestructura para protegernos contra los posibles ataques. ¿Cómo sabemos si un dispositivo es bueno o es malo dentro de los diferentes tipos de entornos, dentro de funcionalidades de IPS o de funcionalidades de Next Generation Firewall? Pues obviamente todos los fabricantes vamos a decir que nuestro dispositivo es el mejor, pero la mejor forma de saber si realmente es el mejor es probándolo. Y para ello existen organizaciones externas que se dedican a probar estos dispositivos en cada uno de los niveles de seguridad que estén funcionando. Por ejemplo, desde el punto de vista del IPS, del control de intrusión. Obviamente, nosotros decimos que Fortinet es el mejor equipo para hacer este tipo de funcionalidades, pero la mejor forma de decidir si es mejor o no es probándolo, lanzando todos los ataques que conozcamos contra estos equipos y ver cómo reacciona. Pues eso es lo que hace exactamente NSS Labs. NSS Labs lo que hace es coger varios equipos de varios fabricantes
ponerlos en una red simulada y lanzar ataques contra esos dispositivos. Y es capaz de analizar si los ataques consiguen atravesar el dispositivo o no lo atraviesan. Y en base a esos resultados, pues se genera este tipo de esquemas. No sé si se ve muy bien en la presentación. Tenemos dos ejes. En el eje X está TCO, el Total Cost of Ownership, el coste de mantenimiento que tienen los dispositivos por mega protegido. Es decir, cuanto más rendimiento tenga por el mismo precio, pues menor coste total de mantenimiento va a tener el dispositivo. Cuanto más a la derecha, menor coste va a tener el dispositivo. Y en el eje de la SIS tenemos la eficacia. ¿Cuánto de bueno es ese equipo en el entorno en el que nos estamos analizando? Pues cuanto más arriba, más eficaces, más ataques es capaz de detectar y de parar en este tipo de entornos. Entonces tenemos varios fabricantes en este esquema y ahí arriba a la derecha, lo más arriba posible, es decir, lo más eficaz posible y lo más a la derecha posible, es decir, lo más económico por throughput o por ancho de banda protegido, tenemos a Fortinet. No sé si sois capaces de ver que hay varios fabricantes por ahí, pero bueno, Fortinet está lo más arriba y lo más a la derecha posible. Esto es, insisto, entorno IPS de data center. Lo que vamos a necesitar no en un entorno corporativo como tal, sino en un data center con aplicaciones. Bueno, nuestro sistema también tiene que ser, lo que llama ahí, consciente. Tiene que ser capaz de reaccionar de forma lo más automáticamente posible a los ataques o a los estímulos que llegan desde el exterior. Para ello, el sistema tiene que ser lo suficientemente potente como para poder capturar todos esos eventos y reaccionar ante ellos. Para eso hay una extensa gama de productos, desde equipos muy pequeños, serie 30, 50, 60 o 90. Son equipos de sobremesa, si no enracables, con disipación pasiva, no hacen ruidos, bajo consumo, ideales para oficinas pequeñas, hasta equipos muy grandes en formato chasis para entornos pues de data center, publicación de servicios, hosting, etcétera, etcétera. Para cada uno de los entornos vamos a tener un dispositivo perfectamente dimensionado para ese entorno. No tenemos la necesidad de adquirir un dispositivo sobredimensionado para un entorno pequeño o muchos dispositivos pequeños para un entorno grande. Siempre va a haber un dispositivo adecuado dentro de toda la gama de productos que tiene Fortinet. Un entorno en particular que está avanzando muy rápidamente es el entorno cloud. El entorno cloud, cuando una organización intenta ir hacia un entorno cloud, digamos que tiene varios pasos para llegar hasta ese entorno. El primer paso es conseguir virtualizar sus máquinas, conseguir virtualizar sus servidores, pasar de un servidor físico a un servidor virtual, con lo que al final lo que va a tener es un hipervisor, una máquina muy grande, un servidor muy grande, en el que va a ejecutar cada uno de los servidores individuales que tenía antes en formato físico. Por lo tanto, si vamos a este esquema, el concepto de máquina tiene que cambiar. No es eficaz tener un firewall físico si tenemos máquinas virtuales, porque en ese caso ese firewall físico, ese appliance, estará conectado al hipervisor y para aplicar seguridad el tráfico tiene que salir del hipervisor, tiene que salir del host, tiene que salir de esta máquina, ir al firewall, analizar, limpiar, etcétera, etcétera, y volver a entrar dentro del hipervisor. Por lo tanto, este proceso es muy ineficaz y para ello se ha desarrollado un firewall en formato software, en formato virtual, de tal forma que es dentro del propio hipervisor en el que se llevan a cabo los procesos de seguridad. Los firewalls están al mismo nivel que las máquinas virtuales. No es necesario que el tráfico salga del hipervisor y vuelva a entrar.
todo se queda, digamos, dentro del mismo host o se mueve dentro de los diferentes hosts si fuera necesario. El siguiente paso después de la virtualización es nube privada. Es que dentro de nuestra propia organización implantemos sistemas o entornos de redes definidas por software. En estos entornos aparece un concepto nuevo que es no el concepto de máquina desde el punto de vista de la red, sino el concepto de, digamos, objeto. Tenemos que ser capaces de aplicar seguridad a cada uno de los objetos independientemente del lugar en el que se encuentre, independientemente de la red en la que se encuentre. Es decir, si tenemos desde el punto de vista de la red una única red, tenemos que ser capaces de proteger todos los elementos, incluso dentro de esa única red. Es decir, proteger el tráfico de este a oeste, el tráfico dentro de las mismas redes. En un esquema tradicional de red esto no es posible porque cuando un elemento de red se quiere comunicar con otro elemento de red que está dentro del mismo rango, digamos, dentro de la misma red, no pasa por el firewall, no pasa por el elemento de seguridad. Por lo tanto, no somos capaces de securizar estos elementos en redes iguales. Sin embargo, si pasamos al modelo de redes definidas por software, sí que vamos a ser capaces de aplicar seguridad a elementos que estén dentro de la misma red. En estos entornos, los sistemas de seguridad funcionan en formato software, pero dentro del kernel del propio hipervisor. Y se comunican con el exterior por medio de APIs, por medio de interfaces de programación que comunican trozos de software entre sí. Aunque tengamos la comunicación este a oeste, no tenemos tampoco que olvidarnos de la comunicación norte-sur, la comunicación tradicional, comunicación de redes internas a redes externas. Este esquema no desaparece, se sigue manteniendo y se siguen aplicando los niveles de seguridad de la forma tradicional también en este punto. El siguiente paso hacia la nube es un entorno, digamos, mezclado, un entorno híbrido, en el que tenemos una nube privada y una nube pública. Y tenemos que ser capaces de securizar nuestra parte de infraestructura que está en nube pública y también la comunicación desde nuestra nube privada a nuestra nube pública. ¿Qué significa nube pública? Pues, por ejemplo, entornos en Amazon, entornos en Azure, todos esos entornos que están fuera de nuestra infraestructura, que son cloud y que podemos desplegar en ellos cualquier tipo de servidor, servicio o máquina virtual que necesitemos. Tenemos que ser capaces de proteger también esos entornos que están fuera de nuestra infraestructura. Bueno, nuestro sistema también obviamente tiene que ser seguro. ¿Cómo implanta o cómo desarrolla la seguridad Fortinet? Pues se basa en estos tres pilares. Existe un grupo de ingenieros que se llama FortiGuard Labs, que se encargan de desarrollar todos los elementos de seguridad que van instalados dentro de los firewalls o dentro de los sistemas de seguridad que no tiene por ser firewall. Pues también seguridad en el correo electrónico, firewall de aplicaciones, etcétera, etcétera. En FortiGuard Labs es donde se desarrollan las firmas que se van a descargar a todos estos elementos de seguridad. Pero ¿cómo es capaz FortiGuard Labs de enviar estas firmas a nuestros firewalls, a nuestros dispositivos? Pues se apoyan en FortiGuard Services. FortiGuard Services es una red de distribución de estas firmas que se alimenta de lo que genera FortiGuard Labs, genera sus propias bases de datos y es capaz de distribuir esas bases de datos con información sobre aplicaciones, amenazas, virus, etcétera, etcétera, a todos los dispositivos de seguridad. Cuando el dispositivo de seguridad, el firewall, por ejemplo, tiene esa información, es capaz de conocer o de detectar todas las amenazas que pasan por la red, forma sus propias estadísticas sobre esas amenazas, sobre todo el tráfico, y también es capaz de informar a FortiGuard Labs de todo el conocimiento que está almacenando cada uno de los dispositivos de seguridad
que están implantados en las redes de todo el mundo. De esa forma, con estos tres pilares, cada uno de los pilares se alimenta de los demás y crece, digamos, la base de datos o el nivel de conocimiento sobre amenazas, aplicaciones, entornos, etcétera, etcétera, que tiene Fortinet y que a su vez distribuye a todos los dispositivos que están distribuidos por ahí. ¿Cómo funciona esta distribución? Bueno, aquí en el centro tenemos la red de distribución, tenemos FortiGuard. En FortiGuard tenemos todas las bases de datos de todos los entornos o de todas las funcionalidades de seguridad que existen dentro de los firewalls. Pues control de aplicaciones, IPS, antivirus, web filter, incluso anti-spam, reputación de IPs, redes de botnets, etcétera, etcétera. Todas estas funcionalidades de seguridad se alimentan de varios sitios. Lo primero, del tráfico que se observa en los propios dispositivos de seguridad, que puede ser un firewall o puede ser otro tipo de dispositivos que ahora veremos. Además, se alimenta también de colaboraciones con terceras empresas, como por ejemplo en el CyberThreat Alliance, que es una alianza de un montón de empresas fabricantes de seguridad para intercambiar información sobre las amenazas que van surgiendo, virus, etcétera, etcétera. De esa forma tenemos la mayor cantidad de información posible sobre todas las amenazas existentes o nuevas y podemos utilizar esa información para nutrir todas nuestras funciones de seguridad, para conseguir las firmas más eficaces, conseguir el mayor número de aplicaciones, mayor conocimiento sobre amenazas, intentos de intrusión, incluso redes de botnets nuevas, etcétera, etcétera. Con toda esa información, con todo ese conocimiento, se alimentan todos los elementos de seguridad de Fortinet, desde FortiClient, pasando por FortiGate, FortiMail, incluso FortiWeb, el firewall de aplicaciones, para conseguir aportar el mayor nivel de seguridad posible. Y además hay un elemento de seguridad un poco especial, que es FortiSandbox, que no solo se alimenta de ese conocimiento, sino que también es capaz de generar ese conocimiento. Si hay un software nuevo, un archivo que no es capaz de reconocer nuestro antivirus, un archivo que se sale del conocimiento que ya tiene Fortinet, dentro de FortiSandbox somos capaces de identificar qué tipo de archivo es, si es malicioso o no, y generar en tiempo real una firma, si fuera necesario, para ese archivo malicioso. De esa forma, incrementamos, digamos, el conocimiento sobre amenazas, en este caso, amenazas nuevas, en tiempo real. Ese conocimiento que se ha generado en el FortiSandbox se distribuye automáticamente a todos los dispositivos que tenga conectados ese sandbox y además, si queremos, podemos aportar ese conocimiento a FortiGuard, a la base de datos, digamos, global, a la red de distribución de Fortinet, para que todos los demás dispositivos de Fortinet, del resto del mundo, se puedan beneficiar también de ese conocimiento que hemos generado nosotros. Entonces, no solo nos nutrimos de ese conocimiento, sino que somos capaces de generar también ese conocimiento en tiempo real con este tipo de dispositivos, como por ejemplo FortiSandbox. Puede ser FortiSandbox es Appliance, pero también puede ser un sandbox en la cloud y también generar ese conocimiento en tiempo real sobre nuestras aplicaciones o sobre nuestras, digamos, amenazas o sobre los ataques que recibimos en tiempo real. No tenemos que esperar a que FortiGuard Labs genere las firmas para protegernos contra esos ataques. Como nosotros ya tenemos digamos, hemos recibido ese ataque, sabemos cómo es, podemos generar la firma en tiempo real para nuestra infraestructura. De esa forma, pues, se nutre tanto FortiGuard como los dispositivos lo más rápidamente posible y de la forma más eficaz posible para proteger todos los vectores de ataque y disminuir la superficie de ataque de cara a pues los cibercriminales o los atacantes o digamos los malos que están en Internet. Ahí pone accionable. ¿Qué significa eso? Bueno, todos los elementos de seguridad
están obviamente procesando información, están procesando tráfico de red y están generando un montón de conocimiento sobre esos sistemas. ¿Cómo se genera ese conocimiento? Pues a través de los logs. En los logs se queda guardada información sobre qué tipo de tráfico entra en la red, qué tipo de tráfico sale, qué aplicaciones, virus, cualquier tipo de tráfico que fluya de punto o de extremo a extremo, desde el nivel de los usuarios hasta el nivel de las aplicaciones, cloud, hasta el dato en sí mismo. ¿Y qué podemos hacer nosotros con esa información, con esos logs? Pues lo primero, tenemos que ser capaces de capturarlos. Obviamente, si tenemos demasiadas máquinas generando logs, podemos no ser capaces de capturar toda esa información. Lo primero es que tenemos que ser capaces de capturar toda esa información y tenemos que ser capaces de procesar toda esa información. A lo mejor es una cantidad enorme de información, una cantidad enorme de logs, pero no podemos dejar escapar ningún aspecto de estos logs porque en base a esa información podemos llevar a cabo acciones y además llevarlas de forma automática. Cuando recibimos o cuando vemos un comportamiento, digamos, anómalo dentro de la red, que se va a plasmar en los logs vamos a ver que, por ejemplo, una IP externa ha hecho un PIN a una máquina interna, después le ha hecho un telnet, después un SSH y después ha intentado acceder al puerto 80. A lo mejor podemos interpretar que eso es un intento de ataque contra esa máquina interna. Los sistemas que tengamos desplegados tienen que ser capaces de, lo primero, capturar la información y lo segundo, analizarla para identificar si eso realmente puede ser un ataque o no. Si es un ataque, también ser capaces de llevar a cabo acciones de forma automática. Protegernos de forma automática y lo más rápidamente posible contra ese origen que puede ser el foco de un ataque o el foco de una amenaza hacia nuestra infraestructura. Para conseguir ese nivel de seguridad, toda la información que estemos recabando tiene que ser lo que decíamos, tiene que ser lo primero procesable, tenemos que tener sistemas que sean capaces de procesar esa información y después llevar a cabo acciones, tanto en nuestra infraestructura local como en nuestra infraestructura cloud. Para llevar a cabo esas acciones de la forma más óptima posible, lo primero que necesitamos es gestión lo más sencilla posible. Por ejemplo, con FortiManager. Incluir en un único punto de gestión el acceso a la gestión de todos nuestros dispositivos. De esa forma, desde una única entrada podemos gestionar o podemos aplicar seguridad a todos los dispositivos de nuestra infraestructura. Lo mismo para un entorno cloud. Tenemos que ser capaces de gestionar todos nuestros entornos cloud de la forma más rápida y más eficaz posible. Y además nuestro sistema tiene que ser abierto. ¿Qué significa que tiene que ser abierto? En un mundo ideal, todos los elementos de la red, de nuestra infraestructura, deberían ser, obviamente, Fortinet, porque todos ellos se van a poder comunicar entre sí de la forma más eficaz posible. Pero sabemos que no estamos en un mundo ideal, sabemos que todos los dispositivos no van a ser Fortinet, no van a ser del mismo fabricante, y aún así tenemos que ser capaces de interactuar con todos ellos. ¿Cómo somos capaces de interactuar con todos los dispositivos de la red independientemente del fabricante del que provengan? Pues con un SIEM. Un SIEM es una máquina que va a recibir información de todos los dispositivos. Esos logs que hemos visto anteriormente los va a recibir esta única máquina, este único punto de entrada. Tiene que ser capaz de entender todos esos logs que pueden ser o pueden venir con formatos diferentes. Y tenemos que ser capaces, lo primero, de guardarla y lo segundo, de analizarla. Bueno, en el cuadro de la izquierda vemos los requisitos que debería cumplir un SIEM según Gartner, que son, entre otros, lo que ya había comentado. Tenemos que ser capaz de analizar toda la información y además, si es posible, ser capaces de desplegar, en base a esa información,
acciones en los diferentes elementos de red. Pero desde Fortinet se piensa que no es suficiente con estos elementos o con estas características, sino que un SIEM tiene que tener además otras características que son indispensables, como por ejemplo ser consciente de qué elementos están dentro de nuestra red, tener una base de datos de elementos que están dentro de nuestra red y ser capaces de identificar si hay un elemento nuevo que nosotros no conocemos, que nosotros no gestionamos, o realmente es un elemento que se ha sustituido por otro y lo tenemos que añadir a nuestra base de datos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de gestionar una base de datos con todos los elementos que están dentro de nuestra red. Además, tenemos que ser capaces de unir el mundo de la seguridad y operaciones. Tenemos que ser capaces de entrar en los dos mundos y unir toda la información que nos venga de esos dos mundos. Todo ello con un único punto de gestión, con una única interfaz de gestión para simplificar la administración y la gestión de todos nuestros sistemas, que sea un sistema escalable, que se puede escalar tanto a nivel de virtualización como a nivel cloud, que sea multicliente. Hoy en día en muchos entornos necesitamos un entorno multicliente para poder proporcionar estos servicios a nuestros clientes y que se pueda desplegar e implantar de la forma más rápida y flexible posible para no emplear demasiado tiempo en este tipo de implantación. Aunando todos estos conceptos, tenemos lo que hoy en día se llama FortiSIEM, que proviene de la última adquisición que ha hecho Fortinet de AxelOps, y que es el SIEM que entendemos que es el más completo, el que aúna todas las funcionalidades de seguridad necesarias y el que puede comunicarse con todos los elementos de nuestra red. Da igual si tenemos un switch de un fabricante, un router de otro y un IPS de otro, todos los logs, toda la información que generan esos sistemas de seguridad van a terminar en el SIEM y el SIEM va a ser capaz de almacenarlos, analizarlos y de correlarlos para entender si esa información que nos viene de todos esos dispositivos indica que podemos estar sufriendo algún tipo de ataque o simplemente tenemos que descartar todas esta información que no nos aporta ningún tipo de seguridad excepcional. Entonces, tiene que ser capaz de identificar cuándo la información que genera un dispositivo es relevante y cuándo no. Y tenemos que tener en cuenta que se genera muchísima información constantemente en tiempo real desde todos los dispositivos que están dentro de nuestra red. Por lo tanto, este elemento tiene que ser lo suficientemente, digamos, inteligente para discernir si esa información es relevante o no. Y si es relevante, pues llevar a cabo acciones. Informar sobre lo que está ocurriendo, aportar configuración, instalar políticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo más importante, o una de las cosas más importantes, es ser capaces de interactuar todos los dispositivos entre sí. Si los dispositivos no son del mismo fabricante, si son de fabricantes heterogéneos, todos van a interactuar a través de un SIEM, pero si son, en este caso, todos los dispositivos fabricados por Fortinet, entre ellos también se pueden comunicar, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Podemos tener dispositivos o podemos tener endpoints, podemos tener FortiClient, podemos tener FortiGates, firewalls de aplicaciones, seguridad en el correo electrónico y todo ello se va a comunicar entre sí, sobre todo con FortiSandbox. FortiSandbox va a ser el punto central de control de la seguridad para que si cada uno de esos dispositivos de forma independiente no es capaz de identificar la amenaza que está llegando en ese momento, envíe esa amenaza a FortiSandbox y que sea el sandbox el que distribuya, si es necesario, esa nueva seguridad o ese nuevo conocimiento, esas nuevas firmas, a todos los dispositivos que estén conectados dentro de ese Cooperative Security Fabric. Dentro de ese entorno de cooperación desde el punto de vista de la seguridad. Si todos los elementos son capaces de cooperar entre sí, se va a cerrar lo máximo posible nuestra superficie de ataque,
vamos a definir mucho mejor el perímetro de nuestra infraestructura y vamos a conseguir que ese perímetro sea lo más seguro, lo más cerrado posible. ¿Cómo podemos integrar los elementos de seguridad? Pues desde el punto de vista de la cloud, por ejemplo, podemos desplegar seguridad dentro de Azure o dentro de Amazon. Existen dispositivos diseñados específicamente para estos entornos, o si tenemos un entorno de red definida por software, nos podemos integrar con VMware, con su entorno de NSX, o con ACI, el entorno de Cisco, o con OpenStack, o con NUAS, por ejemplo. Desde el punto de vista del sandbox, también nos integramos con otros entornos, como por ejemplo con Midnight o con Carbon Black, con otros CIEMs como por ejemplo Splunk o ArcSight o LogRhythm. Y desde el punto de vista de la administración, se puede integrar también pues, con otros elementos de administración, como por ejemplo Tufin o AlgoSec o Gigamon, elementos que aportan una capa más a la administración o la gestión de nuestro entorno de seguridad. No a la administración de equipos, sino a la administración desde un punto de vista más genérico, desde un punto de vista más de gestión de servicios en vez de gestión de máquinas. Bueno, como comentábamos antes, la mejor forma de saber si un dispositivo es bueno en lo suyo es acudiendo a terceros. Cada fabricante va a decir que su dispositivo es mejor, pero si acudimos a un tercero, desde un punto de vista imparcial, vamos a ver si realmente el dispositivo es bueno en lo que tiene que hacer o no. Para eso, pues hay algunas empresas externas, como por ejemplo hemos visto antes NSS Labs o IXA Labs, que lo vamos a ver ahora, que van a analizar los dispositivos en cada uno de los entornos en los que aportan seguridad, como por ejemplo antivirus, firewall de aplicaciones o IPS o Next Generation Firewall, y nos van a decir cuánto de bueno es ese dispositivo dentro de ese entorno. En este esquema es el esquema de Next Generation Firewall, es decir, sobre todo control de aplicaciones IPS, y el esquema tiene la misma forma. En el eje de las X está TCO, el Total Cost of Ownership por mega protegido, y en el eje de las Y está la eficacia de este dispositivo dentro pues, del entorno en el que se está analizando. Se ve un poco pequeño, pero por ahí arriba, lo más arriba del todo, es decir, lo más eficaz posible está Fortinet, lo más a la derecha no, pero bueno, a la derecha hay otros fabricantes como por ejemplo Huawei, que sabemos que, pues, que en tema de precios pues van un poco con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Podríamos decir. Pero desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la eficacia, estamos lo más arriba posible y casi lo más a la derecha posible, desde el punto de vista de cuánto nos cuesta mantener un equipo que protege la mayor cantidad de información posible. Es decir, aquí entra en juego no solo el precio de la máquina en sí, sino el rendimiento. Un rendimiento muy superior a los demás gracias a los ASICs, gracias a las CPUs de propósito específico que son capaces de analizar y de darnos visibilidad de la información, del tráfico de red, de la forma más eficaz y más potente posible. Bueno, hay muchas empresas que se dedican a hacer este tipo de análisis. Digamos, las más potentes o las que más análisis generan son NSS Labs y IXA Labs. Cada cierto tiempo sacan un análisis nuevo sobre un entorno en concreto. Por ejemplo, en la pantalla anterior vemos que si nos centramos, por ejemplo, en DC-IPS, en Data Center IPS, cuando empezaron a hacer estos análisis en 2014, pues Fortinet caía en el área de neutral, es decir, si vemos el esquema de la derecha, neutral, digamos que es la diagonal, la de arriba a la izquierda y abajo a la derecha. En el siguiente análisis, que ha sido este año, en 2016, si no recuerdo mal, en febrero, hemos pasado de neutral a recomendado. Hemos pasado de las áreas de arriba a la izquierda y abajo a la derecha a arriba a la derecha. Es decir, el mejor equilibrio entre eficacia y coste de mantenimiento de los equipos. Cada cierto tiempo se hace un análisis con
la información que se tiene en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo los tipos de intentos de intrusión que existían en 2014 que en 2016. Los ataques van evolucionando y los sistemas de seguridad también tienen que ir evolucionando para ser capaces de protegernos contra todos esos ataques, digamos, de última generación. Y eso ocurre en todos los niveles, en IPS, en los intentos de intrusión, en temas de aplicaciones, antivirus, obviamente, intentos de intrusión contra aplicaciones web, es decir, necesitamos un firewall de aplicaciones web, un WAF. También existe un tipo de análisis de ese tipo de entornos, y en todos los análisis, en todos los entornos, conseguimos la etiqueta de recomendado. Aquí podemos ver que NSS Labs pone la etiqueta de recomendado en todos los entornos, incluso en IPS Data Center, que conseguimos esa etiqueta este mismo año. Y hace lo propio también, por ejemplo, ISA Labs. Analiza diferentes entornos y informa si el equipo es o si pasa ese tipo de análisis o no pasa. Otro tipo de análisis lo genera Virus Bulletin con su VB100. Lanza un montón de ataques en forma de virus, en forma de malware hacia los elementos de seguridad y se analiza si ese elemento de seguridad es capaz de protegernos contra ese malware, contra ese virus o no. También hay que tener en cuenta que todo esto son, digamos, análisis sobre ataques conocidos, sobre exploits conocidos, antivirus o sobre virus conocidos, aplicaciones conocidas, etcétera, etcétera. Fuera de este tipo de análisis, existe otro tipo de análisis diferentes contra ataques no conocidos. Lo que dice ahí, el breach detection. Ese tipo de análisis se encargan de analizar si los sistemas de seguridad son capaces de protegernos contra ataques que todavía no son conocidos por los sistemas de seguridad. Todavía no hay firmas para ese tipo de análisis. También sacamos la etiqueta de recomendado contra ese tipo de ataques que todavía no son conocidos con nuestro FortiSamples. Bueno, referencias de nuestro territorio nacional, sobre todo de los entornos más críticos desde el punto de vista de la seguridad, que son sobre todo bancos seguros. No hay una víctima más jugosa para un atacante como un banco. Eso da acceso directo al dinero, a lo que van persiguiendo este tipo de atacantes. Por lo tanto, son los entornos más críticos y los entornos donde tenemos que, o donde se requiere un nivel de seguridad mucho más elevado. Algunos de los entornos de referencia que tenemos, pues por ejemplo BBVA o Banco Popular o Bankinter o EvoBank, y del punto de vista de los seguros, pues Seguros Santa Lucía, BKV, Reale, Sanitas, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista internacional, pues algunos de las referencias que tenemos, por ejemplo BNP Paribas, Barclays, Bank of America, esto nos queda un poco lejos a nosotros, pero ahí está, o Citibank. O desde el punto de vista de los seguros, pues bueno, sobre todo también temas de pagos con tarjeta de créditos, American Express, etcétera, etcétera. Todos estos entornos, insisto, que son los más críticos, confían en los productos de Fortinet para securizar sus sistemas y sus procesos de negocio. Bueno, pues hasta aquí el tema de Security Fabric. No sé si hay alguna pregunta, este es el momento de lanzarla. A ver si tenemos alguna por aquí. Bueno, parece que no tenemos preguntas. De todas formas, si surge cualquier pregunta, no dudes en contactar conmigo. Y terminamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos y buenos días.